esta nueva temporada de Punto para la Unidad acá en el canal de la CTA Autónoma. En un ratito vamos a tener acá en el estudio a Matías Fachal, también integrante de la Conducción Nacional, secretario general de la Federación Judicial Argentina. Nos va a actualizar acerca de la situación de estos trabajadores. Ya está entrando, vení Matías, sentate. Hacemos un lugar acá en la mesa. Llamo el aire, así que esto bueno, sí. sí, streaming en vivo. En vivo. Bueno, ¿cómo estás? Bien, en líneas generales, Bien. uno diría que bien, o te Le ganó a cuenta. Racing. Bueno, Claro, en ese plano, sí. pero bueno, recién veníamos, en el bloque anterior estábamos hablando con Oscar Vallejos, de Economía Histórica. Sí. Nos ponía al tanto del conflicto que están atravesando los docentes universitarios de todo el país. Sabemos que no es de ahora, viene de hace tiempo, hace 2 años que vienen sosteniendo un plan de lucha que le tiene que poner creatividad, ¿no? Para que el plan se sostenga, implica dialogar con otros sectores, sacar la universidad a la calle de otra manera. Cada sector de trabajo tiene sus particularidades. ¿Cómo están los judiciales, ¿no? Han enfrentado en el verano la reforma laboral, como todos estuvimos en la calle, pero ustedes quizás desde ese lugar lo han expresado de otra manera. ¿Cómo están ahora? Bueno, sí, a ver, la situación de los judiciales en todo el país no es muy distinta de la general de otras actividades. Obviamente que cada uno sí, con sus particularidades, como bien vos mencionabas, respecto a la docencia universitaria. A ver, nosotros, la primera diferencia que hay que decir es, bueno, los judiciales no tenemos un ámbito nacional donde discutir una paritaria y condiciones de trabajo general para todo el país. De hecho, ese es uno de nuestros planteos, sí. Ese es uno de nuestros reclamos, que justamente pase similar a lo que es la docencia, ya no la universitaria, sino la de enseñanza media e inicial, que hay una paritaria nacional donde establecer un mínimo, exacto, un piso, y después sí, cada provincia, cada jurisdicción discuten más o menos de acuerdo a su realidad, ¿no es cierto? Bueno, eso lo tenemos vedado, hay que decir. Entonces, en cada provincia, en la ciudad de Buenos Aires y hasta incluso en el Poder Judicial de la Nación, que si bien la palabra refiere a lo nacional, bueno, no, son los juzgados con asiento en lo que antes se denominaba Capital Federal, ¿no? A esta ciudad, y lo que conocemos como justicia federal, que son, bueno, aquellos delitos o materias federales donde interviene el Estado Nacional, que tienen juzgados en algunas provincias, pero no es que es por todo el país, digamos, es Poder Judicial de la Nación. Entonces son 25 jurisdicciones. Claro, se llama nacional o federal de acuerdo al tipo de delito que... Exacto, que no porque discuta por todos los judiciales de todo el país. Entonces son 25 jurisdicciones donde discutimos, y es una manera de decir discutimos, porque en muchas provincias, o hasta incluso en el Poder Judicial de la Nación, no discutimos nada. Las decisiones son unilaterales de las Cortes, de los tribunales superiores o de los gobiernos provinciales, o en el caso del Poder Judicial de la Nación, la Corte Suprema de Justicia decide cuál es el aumento de sueldo para este mes, para el otro, para todo el año, y cuáles son las condiciones de trabajo. Solamente en 6 jurisdicciones y media, vamos a decir, discutimos salarios o condiciones de trabajo con nuestra patronal. Por eso digo y media, nada, de 25, imagínate lo que es. Y digo y media porque en la provincia de Buenos Aires pueden discutir condiciones de trabajo, pero no, el salario con la gobernación, pero no pueden discutir condiciones de trabajo con la Corte. De hecho, y ahí nos vamos metiendo por ahí en el tema, esta semana los judiciales bonaerenses hay paro, están de conflicto con la Corte, porque justamente no oye sus reclamos respecto a las condiciones de trabajo. Pero en lo que venía, digamos, refiriendo, en solo 6 ámbitos, o sea, 6 jurisdicciones, podemos discutir de igual a igual con nuestras patronales, sea tribunales superiores, cortes o gobierno, salario y condiciones de trabajo. Y es más, en una sola jurisdicción, que es la de la ciudad de Buenos Aires, que es la mía de base, digamos, tenemos convenio colectivo de trabajo completo, terminado. En discusión, también en Río Negro, en Neuquén, en Santa Cruz, en Mendoza, pero no, en La Pampa, pero no concluido, digamos. Con lo cual eso genera una desigualdad abismal. Nosotros eso lo venimos midiendo hace muchos años.
Siempre, obviamente, entre las provincias del sur, las del norte, la del centro, la Pampa húmeda, hubo diferencias de acuerdo a bueno, los costos de vida que hay en cada lugar. Pero eso con los últimos años, los costos de vida empezaron a ser más difusos, las diferencias, digo, en las grandes ciudades. Porque, bueno, aumenta el costo de vida, los alquileres, los alimentos, en las provincias que son petroleras, las que son turísticas, las que son agroexportadoras, los costos de vida han aumentado mucho. Entonces, por ahí las diferencias se dan hacia el interior de cada provincia, que hay, digamos, entre el costo de vida de una localidad del interior o la ciudad capital o la ciudad, digamos, más populosa de la provincia, ya no tanto en los costos de vida de todo el país, ¿no? Sí. Eso lo viven todas las ramas de actividad. Ahora, en lo salarial tenemos una disparidad fenomenal, decía, de 1 a 3, cosa que nunca sucedió. Es decir, el judicial de la provincia que menos salario percibe como ingresante, es igual, después lo podemos ver en el resto de los cargos, pero el que menos percibe es 1/3 de aquel que más. Y ahora no hay ningún patrón no, bueno, los del sur, los del norte. Sí, en líneas generales los de la Patagonia ganan un poco más, pero entre la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, que no hay ningún límite más que el Riachuelo, la General Paz, y es más, muchos compañeros trabajar de provincia a capital o viceversa. O viceversa, o sea, con lo cual tenemos el mismo costo de vida, por ahí no que el de Trenquelauquen, pero con Avellaneda, San Isidro o Morón sí, y la diferencia es abismal. Mendoza, que es una provincia turística y petrolera a su vez, con un costo de vida altísimo, también está entre aquellas que menos perciben, ¿no es cierto? Entonces, eso viene siendo un problema muy grande, muy severo, porque este principio de igual tarea, igual remuneración, que siempre sostuvimos en la federación, donde nunca hubo más de 1 a 2 la proporción o la relación de diferencia entre una provincia, la que más ganara, la que menos, por lo general siempre fue bastante menos que 1 a 2 la relación. Bueno, hoy que sea de 1 a 3, la verdad que daña mucho, digamos, este principio de igual tarea, igual remuneración y genera además mucha conflictividad. La desigualdad siempre genera conflictividad donde sea, ¿no? ¿Por qué no se destraba? O sea, ¿qué falta para que esto que vos estás describiendo también tome estado público y es una situación que atraviesa todos los judiciales? Sin embargo, vos decís que la arrastran desde hace tiempo. Exacto. Bueno, a ver, no es monocausal, digamos, hay por ahí varias cuestiones, o por lo menos algunas. La primera y principal, que tampoco explica todo, porque en algunas de estas provincias más desfavorecidas se efectiviza el derecho a la negociación colectiva, pero una principal es esa, digamos. Las provincias que peor salarial y condiciones de trabajo están son las que no se les reconoce el derecho a la negociación colectiva, que es un derecho constitucional y que todas las actividades lo tienen y lo ejercen. Eso en primera medida. La otra, bueno, obviamente en este contexto, ¿no?, de situación general económica, bueno, producto del gobierno que tenemos, que el gobierno nacional esté pisando los fondos de la coparticipación, que las provincias haya bajado su recaudación, hace que haya también paritarias más planchadas de lo que eran en años anteriores, donde, bueno, si bien siempre costaba ganarle a la inflación, pero le andábamos a la saga, digamos. Hoy hay algunas provincias que están perdiendo de 20 a 35% respecto a su poder adquisitivo, ¿no?, de no poder empatar o ganar la inflación en los últimos años. Entonces ahí ya hay algunas de estas cuestiones que explican un poco la situación. O sea, la falta de negociación colectiva o el no cumplimiento de ese derecho constitucional, y también, digamos, no solo el plan económico general del Poder Ejecutivo Nacional, sino que no se envíen los fondos a las provincias y que eso, bueno, la provincia tenga que gastarlo en cuestiones que seguramente entiende más urgente que los salarios de los judiciales, ¿no? Ahí, para retomar también lo que se venía hablando en la media hora anterior del programa y ver cómo lo ven ustedes desde su gremio, empezó a aparecer este año, no como un reclamo unánime, pero sí como cuestión a tener en cuenta los paros por tiempo indeterminado, ¿no? Son varias
pero los trabajadores que se lo plantean, los universitarios ya han formado parte de sus discusiones, sabemos que no es una realidad que se puede trasladar a todos los gremios, a todos los sindicatos, pero como concepto empieza a aparecer porque aprieta el bolsillo, hay pluriempleo, bueno, la guita no alcanza, hay familias que se endeudan para comer, ni hablar de aquellas que no le alcanza para el alquiler, para el transporte, y como nos decía también Vallejos hace un rato, para vivir, ¿no? O sea, hay una vida que se está limitando mucho. Entonces ese pedido de una medida de fuerza un poco más contundente ya forma parte de un planteo, digamos, de desesperación, ¿no? Esto no se aguanta más. ¿Les está llegando a ustedes el reclamo desde las bases judiciales? Por ahí lo están dialogando con otros sectores de laburo, quizás en la CTA es el ámbito. ¿Cómo lo vienen, cómo lo ven? Sí, a ver, obviamente que cada sector tiene sus particularidades, ¿no es cierto? Por ahí en el Poder Judicial y en la forma en la cual vamos llevando adelante nuestros conflictos, es una medida así, extremísima. Sí, obvio. Bueno, yo no me voy a meter a opinar en la situación de los docentes, pero bueno, el atraso salarial que hay es descomunal, incluso en valores superiores a lo que yo reciente mencionaba. Sí, del 25 al 30. Exacto. Sí, como casos extremos en alguna que otra provincia nuestra y a lo largo de los años. Ellos en muy poco tiempo han tenido esa pérdida salarial o incluso hasta mayor, ¿no es cierto? Y además también en la forma en la cual, bueno, se trabaja en las facultades, ¿no es cierto? Porque bueno, los profesores no van todos los días, depende de los días, bueno, etc. En el Poder Judicial, bueno, no deja de ser uno de los tres poderes del Estado. Nosotros por ahí siempre nos planteamos la medida de fuerza de manera tal que haya un horizonte, ¿no? Por más que después en la práctica sea un paro por tiempo indeterminado. Es decir, bueno, si esta semana empezamos con 24 horas, la semana siguiente es 24 y la movilización y después 40, y así, y por ahí después terminamos haciendo 72 o 96 horas, pero pareciera como que siempre tiene un término, pero en realidad es que se va renovando atrás. En la práctica termina siendo un paro por tiempo indeterminado, por más que primero se convoque como 24, 48. Pero bueno, es en la práctica por ahí que tenemos los judiciales, porque bueno, ahí digamos coligen también otras cuestiones donde, bueno, en las causas judiciales está también, bueno, muchas veces la cuestión patrimonial de algunos sectores, la violencia en otros, la vida, la libertad. Digamos, hay en juego, digamos, determinadas cuestiones que si uno dice paro por tiempo indeterminado por 3 meses, bueno, la presión, no solo de la patronal, sino que de la sociedad y otras cosas, bueno, opera de manera distinta, ¿no es cierto? Y aparte también hay que replantearse un montón de cuestiones hoy por hoy. ¿Dónde hacíamos sentir efectivamente los judiciales el paro, además de no ir al lugar de trabajo y que no salieran los expedientes? Bueno, las mesas de entrada todas cerradas, que los abogadas no pudieran compulsar o consultar los expedientes, es más, ¿no? Que ya ni siquiera fueran al edificio. Bueno, hoy en muchas de nuestras jurisdicciones la totalidad de los expedientes están digitalizadas. Entonces, nosotros podemos no trabajar. Pero un apagón tenés que hacer, claro. Claro, pero por ahí digo, no me conecto. Bueno, pero el abogado o abogada puede compulsar el expediente igual, porque está digitalizado, puede presentar sus escritos electrónicos igual, y yo mañana cuando vuelvo a trabajar, en el sistema tengo cargado 1000 escritos que estuvieron entrando igual, porque el sistema no está de paro. Estamos de paro los trabajadores y trabajadoras, no el sistema informático. Entonces, eso que antes... Te genera un trabajo a destajo después. Exactamente. Entonces, porque aparte incluso hay veces en muchos lugares que ni el compañero o compañera va al lugar de trabajo. Está en su casa conectado o se van rotando en las semanas a lo que es el denominado teletrabajo. Todo eso nos está haciendo replantear un montón de formas de cómo llevar a cabo nuestros reclamos, o mejor dicho, las medidas de fuerza, porque los reclamos siguen siendo más o menos los mismos, o es más, se nos agregan nuevos. Porque bueno, ya no tenés esa presión de la mesa cerrada, de meter la asamblea en el medio de las mesas de entrada para que los abogados, abogadas, los jueces, juezas te vean. Bueno,
Hoy eso, como Sí. que ese lugar común, está empezando a dejar de existir. Ujú. Entonces sí, no me conecto, no despacho en el sistema. Por ahí la asamblea la hago en el edificio o en el sindicato, pero no me ve nadie, Claro, salvo mis compañeros. Eso nos está haciendo replantear desde la claro. pandemia esta parte ¿Cómo otra es la forma. huelga del futuro, ¿no? Es porque estamos hablando, pareciera, Es que sí. claro. Es que sí, es que realmente es de esa manera, digamos. Sigue siendo el paro la mejor herramienta que tenemos los trabajadores y trabajadoras para ejercer presión, ¿no? Para construir correlación de fuerzas, también a través de las movilizaciones de la Asamblea, pero el escenario se nos está cambiando, modificando, querramos o no, digamos, es así, ¿no? Ujú, ujú. Hay una agenda de acciones que se viene ahora de la central, ¿no? Hace el 1 de mayo, Día de las y los Trabajadores. Se van a celebrar los 30 años de la conformación de la CTA. Se va a hacer un acto al respecto. Se va a hacer en las vísperas de ese día de las y los trabajadores. La CGT lanzó una movilización para el 30 de abril, Ujú. ¿no? Es una semana ahí de varias acciones de las centrales. ¿Cómo se preparan para eso? Bueno, la Federación Judicial Argentina es una de las organizaciones fundantes, ¿no? Ujú. Fundadoras de la CTA, incluso ya desde lo que fue, bueno, se conoce como el grito de Bursaco, Claro. y bueno, lo que culminó en la fundación de la CTA en el 96, así que obviamente que vamos a estar participando de las actividades que están previstas para el 29 de abril, y además apostamos al proceso, digamos, que venimos llevando adelante entre ambas CTAs, de volver a confluir en una, o al menos funcionar como una, porque también es nuestra realidad dentro de la federación, donde, luego de que hubiera dos CTAs, hay sindicatos que quedamos en la autónoma, otros sindicatos que quedaron en la de trabajadores, Claro. y esa realidad está dentro de nuestra federación, porque nosotros no nos dividimos, mantuvimos la federación unida, con sindicatos en una u en otra CTA, pero hasta incluso también en la CGT. Ujú. De hecho, esa pluralidad Sí, eso pasa en está... varias federaciones. Exacto, sí, sí, en la de Foetra, de Telefónico, sí, sí pasa, bueno, en Fetera. Es también, digamos, nuestra realidad, y no solo que coexistimos, intentamos convivir, sino que aparte Sí. tenemos política en común y nos damos política, digamos, para esta realidad, con lo cual también venimos apostando a todos los procesos de articulación de unidad que se vienen llevando adelante contra, bueno, este gobierno, contra estas políticas. Vamos a estar participando también, no solo del acto del 29 de abril de ambas CTA, sino también en el plenario del FRESU, donde también participan Sí. las dos CTA y sindicatos de la CGT, bueno, del 1 de mayo, y bueno, y seguramente nuestros sindicatos que integran la CGT se movilizarán el 30 de abril acá en la ciudad de Buenos Aires, donde haya movilización, pero bueno, son procesos que nosotros la verdad que apostamos Sí. y fuerte, porque bueno, está claro que en la realidad actual en la cual nos encontramos inmersos las organizaciones sindicales, ¿no? En esto donde nos encontramos con un mundo que, bueno, recién hablábamos no solo de cambios tecnológicos, Sí. sino también que cada vez nos precariza aún más a los trabajadores y trabajadoras, donde el trabajo registrado ya hoy es minoritario frente a lo que es la fuerza de trabajo, ¿no? Algunos cálculos dan de menos del Ujú. 50% de los que ocupados, ¿no? Y Claro. ocupadas tenemos trabajo registrado, bueno, No somos la mayoría y para colmo no nos garantiza no ser pobre, ¿no? bueno, Otra y cosa que en otra exacto. época era incuestionable. En los 90 o principios de los 2000 decía, bueno, se pedía por trabajo, ¿no? Y Ujú. que por trabajo digno, y ya con el trabajo garantizabas Sí. tu alimentación y la de la familia. Bueno, Hoy ya hoy no. ya no. Ujú. El trabajo es cada vez más precario, peor pago, y no alcanza con uno solo al menos, y por más digno que sea ese trabajo, a completar lo que necesitamos. Con lo cual es por eso primordial seguir construyendo los mayores niveles de unidad
posible para poder enfrentar, bueno, este modelo económico, este gobierno, la reforma laboral y lo que se puede llegar a venir con la reforma previsional, Sí. Porque la verdad que si no, nuestro panorama va a estar muchísimo más complicado en lo sucesivo, ni hablar, bueno, para nuestros hijos y las generaciones sucesivas, ¿no? Uh-huh. Matías, bueno, te hicimos una entrevista más bien de marco, no sé si hay alguna particularidad que quieras compartir, no te hayamos preguntado, que se nos escapó. Bueno, la semana que viene vamos a estar teniendo nosotros nuestro congreso ordinario, el número 57 de la organización. Somos una organización que el año que viene va a estar cumpliendo 75 años, ¿no?, de su fundación. Donde, bueno, como mencionaba antes, hemos mantenido la unidad pese a todos los matices o diferencias políticas que pudo haber habido en los últimos años. Sí. Vamos a estar reconociendo, aparte a nuestros compañeros, en el marco, ¿no?, del 50 aniversario del último golpe cívico militar, a nuestros 56 compañeros y compañeras desaparecidos que tenemos los judiciales en distintas provincias del país. Bueno, lo vamos a estar homenajeando en el marco de ese congreso, así que bueno, vamos a estar invitando a las organizaciones de la CTA y a todos aquellos, bueno, que se quieran acercar ese día, el jueves 23, a las 5 de la tarde. Y además también, bueno, hablábamos al principio de la conflictividad, y sí, esta semana al menos 5 de nuestros sindicatos, de nuestras filiales, van a estar vienen en conflicto, y esta semana van a tener también otras medidas, bueno, lo que ya mencioné de provincia de Buenos Aires, también en Córdoba, en Entre Ríos, en Santa Cruz, Uh-huh. en Tierra del Fuego, van a estar con paros, con movilizaciones, así que bueno, en la lucha, ¿no? Bueno, muy bien. Matías, te agradecemos la visita. A ustedes por la invitación. No recuerdo si habéis venido a este programa. A otros sí. A otros sí. A otros. Pero este creo que es el... Puede ser la primera vez, sí. Bueno, genial. Muchísimas gracias. A ustedes, dale. Y a ustedes también gracias por estar ahí. Como dijimos, cumplimos lo prometido, son las 5 de la tarde. Dijimos, bueno, más o menos una hora se nos hace, pero bueno, es el cálculo mental, el reloj mental que tenemos nos permite estirarnos un poquito más, pero siempre redondeando una hora. Quédense conectados, no, porque hoy ya no tenemos más propuestas, pero sí atentos y atentas. Si se suscriben les va a llegar una notificación y día a día les va a ir actualizando la grilla de programación del YouTube de la CTA. Mañana a las 3 de la tarde, Política en Acción, con los compañeros y compañeras de la CTA de Ensenada, provincia de Buenos Aires. Todos los martes a las 3 de la tarde, un programa para hablar de la coyuntura. A las 5, y ahí sí, pegadito, van a tener el de los pueblos originarios, territorios comunitarios. El miércoles a la tarde, el programa de la Secretaría de Juventudes. El jueves, también a las 4, el del Instituto de Estudios e Información. Y el viernes a las 4 de la tarde, donde están las feministas de la Secretaría de Géneros y Diversidades. Así que vamos ampliando año a año la grilla. Ténganlo en cuenta, Matías, Bien. ustedes, las organizaciones de la Federación. Es un espacio de micrófonos abiertos. Como decíamos la otra vez en chiste, algunas cámaras pueden fallar, pero el programa sale al aire igual, así que los esperamos. Si tienen alguna propuesta, desde ya la escucharemos, y si no, para conversar en el marco de los programas que están. Vale, perfecto, muchas gracias. Y nos encontramos con ustedes el próximo lunes. Estuvimos Luciano Di Costanzo aquí en los controles, Federico Chechele, Melissa Zenobi, todo el equipo de prensa de CTA Autónoma en la producción, Pablo Carballo quien les habla. Que tengan una buena semana. Chao. Gracias. En la mesa del trabajo se decide el poder.